Ya estamos de regreso, estábamos, como dicen estábamos afanados. Una palabra que ya no se ocupa mucho. Hubo una vez, me acuerdo en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que hubo una campaña para recuperar palabras que ya no se usaban. No sé si no sé si se acuerda usted, Jimena, que yo me acuerdo que uno va ocupando varias de esas. Por ejemplo, la que usamos recién, que es afanado. Estábamos afanados conversando aquí con Jimena Órdenes Neira, candidata al Senado. Lo Eh, in- importante es que nos entendemos con Eso los es lo antiguos mejor, conceptos. eso es lo mejor de todo. Ahí vamos bien. ¿Cómo estás, Jimena? Yo muy Bienvenida. bien, ¿usted, Mauricio? Bien. ¿Cómo va la campaña? Avanzando ahí, trabajando todos los días. Yo la veo bien, muy bien encaminada, con muchas conversaciones. Y eso es tremendamente relevante porque las personas a veces las entendemos como portadoras de problemáticas y no las entendemos como portadoras de soluciones. Y creo que las conversaciones ayudan mucho para avanzar en esa línea, que también es bueno ir cambiando los paradigmas. Interesante aquello, porque Exactamente. aparentemente uno podría entender que los mensajes a veces que vienen de la política pareciera que siempre están para resolver problemas y no para escuchar propuestas. Una buena vuelta al Sí, concepto que es es un poco de un conversar con concepto la gente, ¿no? asociado al tema también de, cuando Interesante. hablamos de innovación social, hablamos un poco de esas cosas, mm. que a veces los conceptos suenan tan abstractos Interesante. que no logramos traducirlos, pero si trabajamos entre todos, yo creo que consensuar una agenda de trabajo con pertinencia territorial y que convoque a mucha gente es posible. ¿Cómo va usted tiene el tacto con la ciudadanía hoy por hoy? ¿Cómo percibe su campaña? ¿Siente que va bien, que hay que reforzar un área, dejar descansar otras? ¿Por dónde va un poco el diseño de la campaña? El desafío está en construir propuestas que le hagan sentido a las personas, porque pues, yo soy de la zona, entonces lo que tiene que ver con el contacto y la cercanía es algo que he tenido siempre, porque soy parte de la comunidad. Mi historia de vida y mi proyecto está en la región de Aysén, y lo que hemos hecho hoy día es recrear antiguas conversaciones. O sea, además ejercí varios cargos públicos que me permitieron estar muy cerca de no solo de las personas que desarrollan su vida en la capital regional, sino también conocer, y que yo creo que es un sello que tiene que tener cualquier política pública en la región de Aysén, cómo se trabaja y se levantan propuestas desde los territorios más aislados. La realidad de Villa O'Higgins no es la misma que la de la isla Las Huaytecas, que siendo las dos zonas extremas, efectivamente una está marcada por el tema insular, la vida en el litoral, y la otra muy cercana a Campo Hielo Sur y con un foco de desarrollo distinto probablemente. Dentro de las propuestas que le hemos visto en los últimos días, yo diría que está muy fresquito, 2 días máximo. Yo por lo menos lo he visto en las redes sociales digitales. He visto un video donde usted plantea la gratuidad para la educación superior. Plantea de que puede existir una fórmula, que hay una manera de lograrlo, de que los estudiantes en la educación superior, no necesariamente en la universidad, pero también en los institutos de educación técnica o después de cuarto medio, para ponerlo en contexto, podrían tener educación gratuita. Una tremenda discusión. Yo hablo de 100%, de totalidad. De llegar al 100%. Porque, sí, yo valoro que hoy día un 50% de los estudiantes que pertenecen a las familias más vulnerables del país tengan acceso a la gratuidad. En las instituciones que están adscritas, obviamente, y definidas en la ley para este beneficio. Eso significa que los estudiantes que tienen este beneficio o son usuarios de esta política pública no pagan la matrícula y no pagan arancel mientras dure la educación formal de esa carrera de pregrado. Pero ¿qué significa el 50% de las familias más vulnerables de Chile? Ese es el dato importante. El corte eso se define en función del ingreso per cápita, y el corte está más o menos en 154.000 pesos. Eso significa, por ejemplo, que una familia que está compuesta por 3 personas, una de ellas estudiante, y el ingreso familiar es de 600.000, si usted lo divide por 3 le da 200, no entra en la gratuidad. Y tampoco va a entrar con la nueva propuesta que está haciendo el gobierno, que es de incrementar de este 50% más vulnerable a un 60%, que está en plena discusión, porque el corte aún
sigue siendo 193.000 pesos más o menos. Entonces, lo que yo estoy planteando, valoro que haya un 50%, que se haya alcanzado, porque antes del inicio del gobierno no teníamos nada. No, nada. Hoy día el gobierno está haciendo otro esfuerzo, aumentar un 60%, pero aún así el corte son 193.000 pesos. Quedan Eso muchísimas significa familias que un fuera ingreso de familiar eso. en una familia de 3 personas, el corte sigue siendo bajo, que habla también de la desigualdad, porque eso ahí estamos hablando del sexto decil, que es un sistema para clasificar las familias y asignar ciertos subsidios o definir usuarios de políticas públicas. Los alumnos que postulan a la gratuidad tienen que llenar un formulario único de acreditación socioeconómica que determina si están en el 50% o están sobre. Son muchas las familias que aún tienen pendiente quizá el tema de la gratuidad para garantizar la educación como derecho. Y ahí tenemos un problema en la práctica, porque si buscamos ejemplos en la región, yo diría que la gran mayoría de las familias a nivel regional ganan más al hacer esta división por per cápita, que es por cabeza, si hacemos la traducción así bien rapidita. Es por persona, en definitiva, la hace usted per cápita por persona, usted hace el corte, pero aquí un profesor que tiene 2 hijos y que quieren ir a la universidad no podría tener gratuidad. Lo porque más probable es que no esté en el grupo del quinto decil. O un señor que es conductor profesional tampoco, porque no le va a dar los números. Ahí tenemos un problema grave. Hoy día 1 de cada 4 estudiantes tiene gratuidad, por eso el desafío del país es avanzar a que esa cobertura aumente. Y eso usted lo propone, perdón Jimena, lo propone como una política para llevarla al Parlamento en el caso de que usted sea electa senadora, sí, digamos. Evidentemente. Ese es el camino que habría que tomar ahora. Porque digamos, dentro de lo que estamos hablando, cuando uno habla en el marco electoral sobre todo, presenta proyectos de país, presenta proyectos de región. Y yo creo que este ha sido un gran logro de este gobierno, pero alcanza al 50% de las familias más vulnerables de Chile. La discusión incluso sobre el 60% ya tiene algunos detractores. Y el tema, sin duda que uno tiene que entrar al análisis de la disponibilidad presupuestaria, pero también si lo que se está garantizando es un derecho que queremos que sea universal, tú también tienes que ver, sobre todo en estos meses que se inician los procesos de discusión presupuestaria, ver cuáles son las posibilidades también de reasignación, porque estamos diciendo que la prioridad, una de las grandes prioridades de este gobierno y esperamos de los que siguen, sea el acceso a la educación gratuita, que es uno de los pilares. En el fondo es que la educación sea garantizada como un derecho y no esté vulnerable o condicionada por los factores de mercado, que es lo que ocurre actualmente. Sí, claro, absolutamente. Y antes era peor todavía cuando Nos perdíamos talentos todo el tiempo. Había que optar a un crédito en un banco o en alguna institución, y ahí hasta el día de hoy... Y que quedó demostrado que esa política pública funciona. Efectivamente tuvo costos impactos altísimos negativos al final del día para estudiantes. Algunos de ellos no lograron terminar sus carreras y todavía son herederos de una deuda. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Oiga, ¿se reunió con Alejandro Guiller? Hace una semana estuve en Valparaíso, estuve con él. ¿A qué conclusiones llegaron, digamos? Fue una grata conversación. El actual candidato presidencial, Alejandro Guiller, yo valoro su mirada respecto de las regiones. Ha liderado la agenda de descentralización también desde ese espacio que es el espacio legislativo. Y la región de Aysén tiene mucho que decir en una agenda de descentralización. Hoy día, obviamente, un logro, creo yo, y lo valoro de manera sustantiva, es que se haya definido la elección democrática y directa de los que van a ser los futuros gobernadores regionales. Pero también hay que hacerse cargo que como país no fuimos capaces de sacar esa legislación en los tiempos que nos parecían que era más oportuno, que ojalá se hubiera podido realizar esa elección en el contexto de noviembre del año 2017. Eso es lo que está por definirse, pero también eso no fue posible porque lo más importante, más allá de la elección directa de gobernadores regionales, porque no nos jugamos la descentralización en esa reforma constitucional. Son las atribuciones. Claro, efectivamente, cuáles van a ser las competencias que van a tener esta autoridad y todo el sistema que va a administrar. Ese es un muy buen tema porque ese es un gran tema. O sea, ese es el tema de fondo en la elección de los gobernadores, intendentes o gobernadores provinciales, porque esa es más o menos la figura. Usted fue intendenta. ¿Cómo se imagina usted
después de haber estado en ese cargo, ¿cómo se imagina usted la mejor condición para un gobernador regional? ¿Qué atribuciones? ¿Hasta dónde llega su ancho en la toma de decisiones, en el tema de la inversión pública, en tomar decisiones rápidamente y no estar levantando el teléfono y consultando al nivel central, distintos y diversos ministerios de por medio? ¿Cómo se lo Actualmente imagina se usted? habla de muchas competencias que se podrían traspasar a los gobiernos regionales, pero más que el número, efectivamente, cuáles van a ser aquellas que son más estratégicas para que el trabajo que realiza un gobernador regional tenga injerencia. Se ha hablado, por ejemplo, que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional sea atribución exclusiva, en definitiva, de esta figura de gobernador regional, pero hagámonos cargo que gran parte de la inversión que se realiza en las regiones no es del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es un fondo descentralizado, se decide en la región, pero no supera el 40 o 50% de la inversión. Por lo tanto, ¿qué ¿qué es lo pasa que se discute en el core, digamos, ¿no? Exactamente. Claro, claro. Y por eso se habla de algunos servicios que resultan estratégicos, por ejemplo, en temas de fomento productivo. Por ejemplo, Cercotec, Fosis, Corfo. ¿Cuál va a ser la dependencia que tienen más cercana a lo que es la figura del gobernador regional o más mandatado desde el nivel central? ¿Y eso aplicaría, Jimena, aplicaría que Corfo, Fosis, Cercotec? Yo he escuchado esta idea también en foros y todo. también, como es un cambio tan significativo, tiene resistencia desde las propias personas que trabajan ahí. Por eso hay que tener tan claro cuáles van a ser las competencias que se traspasan y cuál es el alcance que tienen. En la región de Aysén, por ejemplo, la Dirección Regional de Arquitectura del MOP, prácticamente todas las obras y el trabajo que realizan es en función de lo que se aprueba a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en infraestructura, nueva infraestructura para la región. Bueno, quizás podemos pensar que ese espacio pasa a los gobiernos regionales. Se pueden tomar las decisiones aquí, digamos. Claro, porque también depende de cada región. Entonces, además, no sé si esto va a ser estándar. Además que uno tiene la sensación, usted estuvo en el MOP también, Sí, uno tiene la sensación de que cuando el MOP, el Ministerio de Vivienda, va como a defender, a pelear las obras para las regiones y muy particularmente para Aysén, es una batalla interesante, hay que ser bravo no es en fácil. eso. A mí me ha tocado participar en el MOP y también como intendenta regional, que en esta época ya deberían estar ocurriendo las primeras reuniones entre las regiones y van con pintura de guerra a defender los proyectos porque cuando... Y vamos con un buen equipo. Yo algo que he aprendido es que hay que ir con los equipos que van a defender política y técnicamente de la mejor manera los proyectos que para nosotros son estratégicos. A veces cuesta convencer, y yo creo que el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas fue un tremendo ejemplo en eso. Sí, porque puso la particularidad de las regiones y mostró las brechas. Y ese es un punto bien interesante porque, vamos a poner un ejemplo, las últimas casas, viviendas que serán entregadas a los vecinos en Cerro Castillo y las que vienen en Villa O'Higgins, tienen una característica en lo material, en lo constructivo, extraordinarias. Y ese fue el acento que tiene el PETSE y es lo que tuvo que el equipo seguramente del MIMBO y otros más convencer al nivel central y decirle, oye, espérate, yo no puedo construir la misma casa en Arica, Antofagasta, Calama, la misma casa en Aysén, necesito más lucas. Y se logró. Ese es el ejemplo al cual yo me refiero, que hay que ir con pintura de guerra al nivel central. Yo quiero para reconocer que cosas, los funcionarios públicos se la jugaron mucho en esa instancia. Y efectivamente, como usted dice, hoy día se van a entregar en lugares donde hace muchos años no se entregaban viviendas. Cerro Castillo, los primeros fueron Lago Verde. 1.200 nuevas viviendas en la región es una cifra que antes no teníamos. Con más metros cuadrados y con un nivel de materialidad urbanizado. Mucho mejor. Antes, y urbanizado. Las calles son pavimentadas. O sea, entregamos un barrio con buen estándar y que garantice mejor calidad de vida para las personas, y ahí hay testimonio, hay historia y hay nuevas poblaciones que hacen evidente eso. Ese ejemplo que usted me da se traspasa también a otras áreas y por eso es tan importante ir con propuestas claras, pero también que haya sintonía desde el nivel central con lo que quiere la región. Usted estuvo en el MOP, yo me acuerdo haberla visto ahí con el casco blanco en terreno, abrigadita además. ¿Qué opinión le merece lo del puente en el río Ventisquero, más allá de que la investigación dará a conocer las causas técnicas, porque se ha dicho mucho de los camiones, de que estaba viejo? Yo ahí
hay que ser muy responsable y esperar la investigación de los expertos. Pero sí demuestra la fragilidad de nuestra conectividad, porque cuando cae el puente quedamos por un Con el par sector de... norte desconectado. O sea, con la región completa, diría yo, ¿no? Claro, pero particularmente Puyuhuapi y La Exacto, Junta sí. se ven más complicados que sí. otras zonas, claramente. ¿Es frágil nuestra conectividad vía terrestre? Es que el territorio es muy particular. Ya. Y es cosa de ver nuestra historia. O sea, se ha hecho camino al andar literalmente en la región de Aysén. La conectividad siempre va a ser una brecha para el desarrollo y un factor sensible que nos hace vulnerables. Ahora, respecto del puente en sí mismo, el puente de Ventisqueros, yo también creo que lo serio es investigar y esperar los resultados que harán los expertos y la gente que tiene conocimiento respecto del tema, porque hay varias, una cosa, si fue el material, si fue falta de fiscalización o fue sobrepeso, porque efectivamente simultáneamente habían dos o más de un camión tolva con carga y que obviamente superaba la capacidad de carga de esa infraestructura. Eso hay que verlo, pero a nivel general la conectividad siempre ha sido un factor que incide en nuestro desarrollo, que condiciona nuestra vida y no ha sido fácil para las personas que están desconectadas. O sea, la carretera austral es nuestra red estructurante, como dice usted, efectivamente condiciona el funcionamiento de la región y en particular de aquellas personas que están en la comuna de Cisne, en las localidades que le mencionaba. Pero creo que hay que investigar de manera seria, mostrar transparentemente los resultados de esa investigación, porque la red vial está compuesta por una cantidad importante de puentes y la verdad que no han colapsado. Se hizo un esfuerzo hace un par de años de cambiar todas las estructuras de madera por estructuras, entre comillas, más definitivas que garanticen efectivamente la conectividad. Por eso creo que hay que esperar los resultados. Pero obviamente es lamentable porque genera un perjuicio a comunidades del norte de la región de Aysén. Por último, Jimena, ¿para dónde va ahora el diseño de campaña? Usted me dice, sí, escuchando las propuestas de la gente, pero también ya empieza, se ve, ya estamos a un par de meses, digamos, de las elecciones, no queda nada, y en los diseños, en la planificación, tiene que ver con reunirse con comunidades, tiene que ver con reunirse con las fuerzas sociales, pero en la última etapa seguramente también cambia un poco el giro, puede haber un pequeño giro para dónde va la última etapa de la campaña, para dónde va un poco el reforzar que hay que votar por Jimena Órdenes, porque la frase que yo tengo aquí por lo menos dice, con Jimena ganas tú, gana Aysén, dice el eslogan. Eso es lo que dice la campaña. Yo estoy apostando a que la campaña, cualquier campaña tenga un sello regional, que tenga pertinencia, que nos haga sentido. Los patagones siempre nos hemos sentido diferentes por habitar un territorio particular. Y las políticas públicas no son solo infraestructura. Tienen que ver también con las leyes que somos capaces de crear y rectificar si es que hay que mejorar alguna. Y también creo que es importante transparentar eso, porque a veces se confunde mucho el rol gubernamental con el rol legislativo. Lo ha dicho usted. Y yo lo he dicho varias veces. Sí. Yo echo de menos durante mucho tiempo de nuestros parlamentarios el hecho de dar cuenta, un ejercicio que en el gobierno se hace mucho, formalmente una vez al año, Cuenta pero pública. se hace también desde los servicios y ministerios, porque tú y las personas tienen el derecho a saber por qué se ha determinado o se ha elegido un camino en función de una política pública o no, por qué hicimos una universidad Aysén, por qué nos jugamos por un plan especial de zonas extremas. Había una mirada política respecto del desarrollo y mejorar la calidad de vida de Aysén. Bueno, en lo legislativo, ¿qué vamos a hacer? Porque generalmente asociamos a los parlamentarios en una inauguración, o incluso a veces más que nada en el rol fiscalizador, pero semana a semana ocurren, o sea, hoy día mismo el tema de la interrupción del embarazo bajo 3 causales, la despenalización bajo esas 3 causales, tiene un día decisivo. ¿Están nuestros parlamentarios? ¿Votaron nuestros parlamentarios? ¿Cuál es su postura? Y eso no se conoce mucho en la región. Los vemos visitando alguna obra, en compañía de algún grupo de vecinos, que me parece que es lo pertinente, porque uno tiene que estar cercano, al igual que se hace desde lo gubernamental, pero extraño, y yo me comprometo sobre todo, porque siempre he estado presente, y uno se hace cargo de esa historia y de él dar cuenta de lo que ha hecho. Usted dice que si llega a ser senadora de la región de Aysén, usted una vez al año va a decir... A lo menos.
esto es lo que yo he hecho, esto fue a lo que yo me comprometí y aquí está y semanalmente, mi gestión, digamos. Muchos tienen espacios informativos, espacios radiales, pero que se ocupe también en lo que se votó en sala o en las comisiones donde participa. Si usted le pregunta a un aicenino en qué comisiones participan nuestros parlamentarios, la verdad que no se conoce mucho. Obviamente uno imagina comisión de zonas extremas, para nosotros relevante. Ahí pega para los medios de comunicación también. Sin duda, Sí, pero es porque hemos confundido los roles. Uh-huh. El poder legislativo es distinto al ejecutivo, tiene funciones distintas. A veces estamos para el logro, pero no apoyar en los malos tiempos. 30 segundos para el análisis de lo que está pasando con la democracia cristiana, con la nueva mayoría. Hay falta orden. Ayer Camilo Escalona, aquí mismo donde está usted, Jimena, dijo que en esta condición, en este escenario, lo más probable es que la nueva mayoría va a una autodestrucción, eso lo dijo textual, digamos, y que se le está pavimentando rápidamente el camino a Piñera. ¿Cuál es su opinión política al respecto? Siempre es lamentable que una estructura política, un partido político esté en una tensión como la que está enfrentando hoy día la democracia cristiana, porque no es fácil. O sea, por un lado se plantea fortalecer la candidatura presidencial de Carolina Goich, pero definitivamente la Junta Nacional se lee como una quitada de piso respecto de esa misma candidatura. Ajá. La democracia cristiana ha señalado que le hace ruido el tema de cierta izquierdización de la coalición, no obstante anuncia una alianza política con la IC y el MAS. Izquierda Ciudadana y el MAS. Y el tema del diputado Rincón y su reelección, sin duda que coloca en jaque también las candidaturas, los pactos parlamentarios. Yo creo que un partido que ha determinado y ha validado una moción de no patrocinar candidaturas que estén vinculados a acusaciones o condenas por violencia intrafamiliar, lo mínimo es que nos hagamos cargo de esa responsabilidad. Ahora este es un tema que tiene que resolver la propia democracia cristiana, pero evidentemente que no le hace bien a la coalición. Y yo creo que este tema también parte de no haber sido lo suficientemente categóricos para habernos jugado todos por unas primarias legales que legitimen a una candidatura, y probablemente el escenario que estamos viendo hoy día no sería el mismo, pero ahí cada actor también tendrá que hacerse cargo de la responsabilidad y la mirada que tuvo en el contexto anterior. Eso no ocurrió, yo lo he dicho en varias instancias, lo lamento mucho. Creo que no le hizo bien a la nueva mayoría, le impidió mostrar públicamente un proyecto país, los distintos candidatos, sus visiones. Siempre hemos sido una coalición diversa. No obstante, hemos logrado mantener una estructura, un acuerdo programático y hacer gobierno. Eso hoy día obviamente que se pone en juego y los tiempos también están acotados. Por lo tanto, yo espero que no solo la democracia cristiana, sino que a nivel de coalición se establezcan ciertos mínimos para tener un candidato o candidata que represente la visión de país que tiene esa coalición. De no ordenarse, ¿se le facilita el camino consciente o inconscientemente a Piñera? La nueva mayoría tiene una propuesta que hacerle al país y se la tiene que jugar ahí. Y Chile Vamos tiene su mirada también. En el tema de la gratuidad, el propio candidato Piñera ha dicho que no está de acuerdo con el 60%, o sea que un ingreso per cápita de 193.000 pesos no tengan acceso a la gratuidad, que a mí me parece que sería un mínimo. Y vuelve a hablar de créditos además, ¿no? Claro, por eso hay visiones de país distintas y espero que se pongan en debate, pero evidentemente cuando una coalición no está ordenada y no ha acordado en los tiempos oportunos cuál es su carta de navegación, abre espacio. Muchas gracias por el espacio para conversar, Jimena Órdenes. Ya pues, muchas gracias a todas, a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Gracias. Nos volvemos a encontrar, si Dios así lo permite, mañana aquí en Reunión de Pauta. Este programa se repite, así que si usted viene llegando de la pega y va a tomar oncecita, relájese que esto se repite en la tarde, así que estén todos muy bien. Hasta mañana. Reunión de Pauta. Te contamos lo que será noticia.